Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Voy a retomar con el proyecto swap del Fiat 147, ¿sí? Al cual le estoy colocando un motor AP 1600 de Volkswagen. Disculpen que anduve medio desaparecido, cosas de la vida, pero bueno, en este video lo que quiero intentar hacer es darle marcha al motorcito. Pero bueno, para eso antes tenemos que instalarle el circuito de refrigeración y por supuesto todos los periféricos al motor. Lo último que me vieron hacer en el video anterior fue fabricar el múltiple de escape que ya está instalado en el motor. Así que ahora quiero pasar a hacer toda la instalación del circuito refrigerante y los periféricos. Para el circuito refrigerante me compré acá el radiador del motor de Fiat Uno, ¿sí? Este ya tiene acá incluido el tachito de expansión. Y me compré un electroventilador universal de estos que son medio chatos, ¿sí? Porque bueno, cuando ya estaba haciendo la prueba de los componentes que irían en el motor, ¿sí? Junto con el AP, que podía reutilizar y que no. El radiador del motor AP no entra ni a palos, ¿sí? En el vano motor del 147. El radiador del motor del 147 no quiero utilizarlo porque es muy pequeño, ya que es para motor 1100. La verdad que es bastante más pequeño que el del AP. Y como esto es motor 1600, conseguí el radiador de Fiat Uno, que es para motor 1.4 o 1.6, justamente con los que venía el Fiat Uno. Y en cuanto al electroventilador, el electroventilador original del AP es enorme, no entra, y el del 147 toca un poco acá donde iría el distribuidor y el soporte, o sea, tocaría con el filtro de aceite, ¿no es cierto? Porque tiene mucho cuerpo en profundidad. Por eso es que conseguí este electroventilador universal extra chato. Miren, tiene apenas unos 7 centímetros, ¿sí?, de alto. Así que vamos a presentar estos componentes para ver cómo los fijamos en la carrocería. Y después ya sería ir tirando las mangueras, las cañerías, y ya estaríamos con esta parte. En cuanto a los periféricos, tengo por acá ya restauraditos. Ya les hice el mantenimiento adecuado, así que ya tengo esto listo para ser instalado. Tengo que buscar por allá todavía el distribuidor, el soporte para el filtro de aceite, que es nada más que una pieza de aluminio, y no sé qué otra cosa. La pipeta para las conexiones ahí del circuito de refrigeración.
ahí ya logré fijar el radiador a la carrocería. Como vieron, hice dos perforaciones de 16 milímetros acá en la parte baja de la carrocería. Y bueno, ahí encajó el radiador, le puse unos bujecitos de goma en la parte inferior. Y acá arriba también perforé la carrocería, ¿sí? Perforé también la estructura acá del radiador y le hice pasar un tornillo. De este lado le puse un remache roscado y acá, como la chapa era bastante más gruesa, directamente le labré la rosca con un macho de roscar. Entonces ahora ya presenté distribuidor y el soporte del filtro con el filtro de aceite para pasar a presentar el electroventilador, perdón. Y me encuentro con que tac, no entra. No sé si la solución podría ser un filtro de aceite un poco más corto, o la otra, por supuesto, creo que no me queda porque está, o sea, es bastante lo que toca. Entonces no sé si un filtro más corto va a ser la solución. Creo que voy a tener que colocarlo al electroventilador del lado del frente del radiador. Por supuesto que invirtiendo la polaridad de los cables, el ventilador puede girar de uno o de otro sentido, aunque bueno, por la forma de las aspas, creo yo que tiene seguramente de un sentido, tiene más eficiencia que otra, aunque acá cuando yo conecto positivo en el rojo y negativo en el negro, él lo que hace es impulsar aire, es decir, lo empuja para allá. Así que quizás esté diseñado para funcionar así. Cuando yo lo conecto al revés, cuando pongo acá el terminal negativo de la batería y aquí el positivo, él sí genera succión y sale el aire en este sentido. Así que no sé cuál sería el diseño de esto, o sea, en qué momento, en qué sentido funcionaría más eficiente. La verdad que sopla mucho aire en ambos sentidos. Ya tengo diseñado la forma de anclaje del radiador a la carrocería, así que ahora voy a volver a desmontarlo para diseñar la forma de sujeción del electroventilador al radiador. Y bueno, lo voy a tener que hacer acá del lado del frente porque otra no me queda.
Muy bien, ahí ya terminé de fabricar la fijación del electroventilador con el radiador. Miren, bastante simple. Como vieron, simplemente hice con una varilla de 8 milímetros de diámetro, una planchuela ahí, están soldadas, planchuelitas perforadas, y esto va abrazando el radiador y así es como queda fijo el electroventilador. Recontra simple. Bueno, esos materiales son de acero, así que después los tengo que pintar para que no se oxiden. Estos son los bujecitos de goma que le dije que puse en la parte inferior del radiador, ¿sí? Pero además le agregué acá en el vano motor, miren, un burlete de goma en los orificios para que encastre un poco más ajustadito, ¿no? Así queda bien firme todo y se termina de fijar con los bulones que van acá arriba. Así que bueno, ya está entonces esta parte. Voy a presentar nuevamente el conjunto electroventilador y radiador. Quiero presentar eso para empezar a diseñar las cañerías que van a conectar el sistema de refrigeración con el resto del motor. Listo, ya terminé de diseñar todas las conexiones para el circuito de refrigeración. Así que bueno, primero quiero repasar con ustedes un poco cómo es el circuito original y así les muestro bien al detalle cómo hago para conectar el radiador con el motor. Originalmente el motor AP lleva este conducto rígido que es el que va así por acá, más o menos, y conecta una de las salidas de recirculación de la bomba de agua, entra en este tubo de acá. Desde la tapa de cilindros ahí debería entrar adentro del habitáculo, ¿no?, al radiador de la calefacción, y luego retorna y entra en este pico que tiene este tubo rígido. Como pueden ver acá hay un bypass y en este extremo tenemos un conducto que conecta esta manguerita al múltiple de admisión, porque como ustedes saben acá tenemos una salida de refrigerante, ¿sí? Ahí pueden ver que entra el múltiple de admisión y retorna por acá. Y luego tenemos esta pipetita que va ubicada acá y
Por la boca más grande tenemos la salida hacia la parte superior del radiador y por la boca más chica el otro circuito de recirculación de la bomba de agua, que es el tubo que sale de allá. Y para retorno del líquido refrigerante o la entrada del líquido refrigerante a la bomba de agua es el tubo que está más bajo allá en la bomba de agua. Así que fui hasta una casa de repuestos. Bueno, y como vieron ya restauré también el soporte del filtro de aceite. Fui a una casa de repuestos y le dije que necesito una manguera que tenga esta forma, más o menos esta longitud, qué sé yo, y estuvimos buscando en el catálogo y conseguí estas dos mangueras. Esta más larga va a ser para acoplar la parte inferior, ¿sí? Que sería el retorno del líquido refrigerante que pasa por el radiador. Eso va a ir conectado ahí y entrará en la parte de abajo de la bomba, en la cual bombeará todo el líquido refrigerante ya enfriado hacia el bloque del motor. Sí, tengo que cortarle seguramente un poquito porque es bastante más largo, pero bueno. Y esta de acá, que es la que irá desde la pipeta, acá la salida de la tapa de cilindros, y entrará en la parte superior del radiador. Miren esta, así que, pero justito, le tengo que cortar este pedazo de curva nomás, pero ya tengo entonces las mangueras para poder conectar el radiador con el motor. Y como voy a estar anulando todo el circuito de calefacción del auto, compré nuevamente el tubo rígido este, ¿sí? Porque este está matadísimo, ¿sí? Que tiene la entrada, acá lo que no tiene es este tubo de salida, que no me acuerdo a dónde iba esto, no sé si al tachito de expansión, no, la verdad que no lo recuerdo, pero fui y compré este tubo rígido que va a ir ubicado de la misma forma, ¿sí? Acá, así tenemos en este extremo la entrada para la recirculación del líquido que pasa por el múltiple de admisión. Aquí debería ir el retorno del líquido refrigerante que va al habitáculo, ¿no? Para el radiador de la calefacción, pero lo anulé con este tapón porque no vamos a tener calefacción. Y en esa parte de la tapa de cilindros lo que decidí hacer fue esta tapita con una planchuela de metal, con una placa de metal, ¿no? Para poder anular y hacer directamente un tapón ahí en la tapa de cilindros. Pero bueno, como vieron también estuve modificando acá esta pipeta, ¿sí? Y vieron que le quité el bulbo de temperatura del motor AP, le coloqué este tapón y de este lado le hice una rosca más grande para poder adaptarle el bulbo de temperatura del motor 1100. A ver, ¿y por qué hago esto? Bueno, ya que la variación de la temperatura o la forma en la que el relojito de temperatura en el tablero te marca el aumento o disminución de temperatura es una variación de resistencia en función de la temperatura justamente del agua, pero tanto el bulbo de temperatura como el relojito que está en el tablero, ambos son resistencias variables que deben estar hermanadas. Entonces, el bulbo de temperatura del motor del Fiat yo ya lo tengo hermanado con la resistencia del relojito que está en el tablero. Si yo utilizaba el bulbo de temperatura o el bulbo de variación de temperatura, ¿no?, del motor AP, la variación de la resistencia de este no se va a traducir de manera correcta con el relojito del tablero, o sea, puede llegar a fallar, ¿sí? Porque, bueno, obviamente la variación de la resistencia es una obstrucción o un mejor pasaje de corriente, entonces, por ende, deben estar más o menos hermanados o para el calculado lo que esté. Por ejemplo, supónganse que la variación de la temperatura del bulbo del motor AP sea, por decir un número cualquiera, variación desde 100 ohm a los, no sé, 2000 ohm, y la variación de la temperatura en la resistencia del bulbo del motor del Fiat sea, por decirte algo, desde 500 ohm a 3000 ohm, entonces la circulación de corriente va a ser distinta, por ende va a variar de manera distinta el relojito en el tablero. Entonces por eso es que yo tengo que usar el bulbo de temperatura de motor del motor Fiat. No sé si se entendió algo de lo que expliqué.
Pero bueno, como vieron entonces, modifiqué la pipeta simplemente para poder ponerle el bulbo de temperatura de motor, ¿sí? Acá. Así que listo, entonces ya está todo diseñado el sistema de refrigeración. Bueno, acá están las otras mangueras que salen justamente de la recirculación de la bomba de agua, ¿sí? Una entraría acá en esta pipeta y la otra en el tubito este rígido. Y por lo demás, ya estamos entonces. Voy a arrancar a conectar todas las mangueras. Muy bien, ya terminé de instalar todo el sistema de refrigeración en el motor. Para terminar, me estaría faltando colocar el bulbo que enciende el electroventilador. En este caso voy a estar utilizando el bulbo del motor AP, ya que queremos controlar la temperatura del motor AP, entonces voy a utilizar el bulbo que estaba en el radiador del motorcito del Gol. Así que esto va acá. Entra exactamente, ¿sí? La rosca es la misma. Ahora después lo aprieto con la llave. Ya tenemos todas las cañerías, ¿sí? La salida de la tapa le ingreso el radiador. Después de la salida del radiador, nuevamente ingresando la bomba. Estos dos caños de recirculación, ¿sí? Este el superior entra en esta pipeta. Ya instalé también el bulbo de temperatura de motor, ¿sí? Este es el de Fiat, para que coincida con la resistencia del el relojito de temperatura que está en el tablero, ¿no? Y por acá tenemos este otro conducto de recirculación, que es el que va a la cañería de calefacción, que la tenemos anulada. Tanto esta entrada, ¿no?, en el tubo y la salida de la tapa de cilindro ya lo anulé. Y me falta conectar aquí la manguerita que va en el múltiple de admisión, que por cierto es lo que voy a pasar a hacer ahora. ¿Sí? Instalar el múltiple de admisión. Esa manguerita es la que entra acá. Y bueno, esto acá debería ir el vacío del servofreno. Tengo que pasar a hacer una modificación más y creo que ya es la última modificación que tengo que hacer para poder terminar de adaptar el motor AP al 147. Y eso sería modificar la
placa esta, ¿no?, que me permite conectar el carburador al múltiple de admisión, porque no voy a estar utilizando el carburador original que trajo el motor AP, sino que voy a usar el TLDE que yo compré nuevito para el motor del Fiat, así que sé que funciona perfecto, que está completamente limpio por dentro, así que voy a estar usando ese carburador. Y para eso tengo que modificar acá esta placa, que es la que conecta el múltiple con el carburador. Así que ese es el carburador nuevo que le voy a instalar, pero tengo acá este de prueba porque esto va así. Con estos 4 tornillos fijan la placa al múltiple de admisión y estos otros orificios son por los que se agarra el carburador, pero como verán no coinciden. Sí puedo hacer que coincidan dos ahí, y tendré que hacerle 2 agujeros roscados nuevos para poder fijar el carburador a esta placa, y además agrandar un cachito. Lo voy a hacer con una fresa, agrandar la boca de entrada de la placa para que no choque acá el ingreso de aire al múltiple de admisión. Muy bien, ahí ya terminé de modificar la plaquita para poder adaptar el carburador TLDE. Como vieron, terminé haciendo 4 orificios nuevos porque quería reutilizar 2 de estos, pero la rosca, esto es de métrica 8, y un tornillo de métrica 8 o un espárrago no pasa por los orificios acá. Entonces, como van con estos de métrica 6, termina siendo 4 orificios nuevos. Ahí ya quedó. Podemos presentar el carburador acá arriba. Como pueden ver, todos los tornillos ya enroscaron bien en su sitio, ¿sí? No lo voy a apretar todavía. Dejamos esto por aquí y voy a pasar a instalar el múltiple de admisión en el motor.
Muy bien, ya terminé de instalar múltiple de admisión y carburador en el motor AP. Ya conecté también acá esta manguerita de refrigerante que iba al conducto rígido, este que está acá. Le conecté el vacío del servofreno. Como vieron, tuve que sacar acá toda la carcasa del sistema de calefacción, porque una vez que esto esté instalado iba a ser bastante engorroso quitarlo, así que aproveché y ya se lo saqué. Después tenemos que colocar una tapita por ahí. Ya instalé el cable del acelerador. Por acá ya instalé las mangueras de combustible también, ¿sí? Entrada y retorno. Acabo de comprar la tapita del recipiente de expansión. Ya pinté también los soportes que sujetan el electroventilador, ¿sí? Así que esto ya no se va a oxidar más. Y bueno, me resta entonces instalar el alternador, el distribuidor. Los tengo por acá ya preparados. Alternador, distribuidor, hacer la puesta a punto del distribuidor, terminar de hacer las conexiones eléctricas, ¿sí? Tengo que hacer llegar los cables hacia los diferentes puntos de consumo. Tenemos el burro de arranque que ahora está del lado del cortafuego, así que tengo que llevar el cable hasta allá. Y bueno, por supuesto también instalar la bobina con los cables. Fluidos, tengo aceite para la caja, aceite para motor y el refrigerante. Así que simplemente me quedan instalar estos últimos componentes, llenarle al motor con sus respectivos fluidos y ya puedo intentar darle marcha al motor. Pero lamento decirles que eso lo vamos a dejar para el próximo video. Sí, quiero hacer un video exclusivo de intentando ponerlo en marcha por primera vez al motor dentro del 147. Bueno, por supuesto, vamos a instalarle estos últimos componentes que quedan y toda la puesta a punto para poder ponerlo en marcha, ¿no? Y que ya quede regulando, e inclusive lo voy a salir a probar a la calle a ver si funciona todo bien, cómo responde. Probablemente tenga que cambiar los chicleres al carburador, ¿sí? Porque este estaba para el motor 1100. Y todas esas cuestiones lo veremos en el próximo video. Lo decido cortar por acá porque se está haciendo bastante extenso. Y bueno, me parece que sería interesante agregar todos esos detallecitos en el próximo video. Así que si les gustó este video, si quedaron re manijas por la puesta en marcha, déjenme su like. Suscríbanse a mi canal si aún no están suscritos. Ustedes saben que a mí eso me ayuda un montonazo. Es totalmente gratis. Es simplemente apretar el botoncito que está aquí abajo. Así que sin más nada que decirles, me despido de ustedes. Nos vemos en un próximo video, gente. Chau, chau.